Continuemos entonces con nuestra profundización sobre los componentes básicos del análisis de circuitos. En este caso vamos a continuar con lo relacionado con la potencia. Claramente y a modo de repaso, recuerden que es potencia eléctrica. Entonces vamos a iniciar con este análisis porque es importante tener claro de qué estamos hablando cuando se habla de potencia en el ámbito eléctrico, porque es una relación. Cada vez que vayamos a escuchar el término potencia, está claramente relacionada con lo que tiene que ver con un trabajo. Trabajo va a ser esa conversión de la energía. Entonces, ¿cuánto tiempo dura realizándose esto? Es específicamente eso que nos va a ayudar a determinar la potencia, esa velocidad con la que se va a estar haciendo un trabajo. Entonces, pensémoslo, por ejemplo, con los motores eléctricos, donde normalmente podemos tender a relacionar de forma inmediata la potencia. Por ejemplo, un motor grande como el que se muestra. Es un motor que, si se compara con uno más pequeño, evidentemente podríamos pensar que requiere más potencia el motor grande. Pero la pregunta sería ¿por qué? Y la respuesta entonces vendría a estar relacionada con la capacidad que tiene cada uno de los motores para transformar esa energía. Por ejemplo, un motor grande tiene la capacidad de convertir aún más energía mecánica basándose en el consumo de corriente eléctrica que él está teniendo. Entonces, por eso es que el término potencia, a razón de los motores, es muy importante tenerlo claro. Si se logra avanzar a modo de conceptos biográficos generales, está este personaje, el James Watt. Y con solo ver el apellido ya de pronto podamos tener una pista de la relación que tenemos con la potencia. Podemos investigar un poquito más sobre él, pero una persona muy innovadora, bastante estudiosa con los conceptos matemáticos que trató de introducir, los inventos, las patentes que él tenía, pero particularmente una que nos va a importar a nosotros poder relacionar es la unidad de medición eléctrica. En este caso es el watt, se debe a su apellido. Sabemos que, por ejemplo, la energía se mide en joules y el tiempo en segundos. Por lo tanto, la potencia, que es la función en la que se está comparando ese trabajo con relación al tiempo, va a ser importante también poder tenerlo claro. Por eso es que la expresión matemática que se presenta aquí nos dice que un watt es igual a un joule por segundo. Esa es la relación, es ese factor inicial que vamos a tener. También escuchamos a veces cuando se habla particularmente de los motores eléctricos del término caballos de fuerza. ¿A qué se refiere esto? Bueno, este señor James Watt introdujo el término caballo de fuerza como una unidad de medida de la potencia. Y esto lo hizo cuando estuvo realizando sus comparaciones y estudios, particularmente con la forma en que un caballo fuerte trabajaba durante todo un día completo. Entonces de ahí es donde surge esta unidad del caballo de fuerza, al determinar él que esto es un 50% de lo que puede esperarse de un caballo promedio. Entonces a partir de ahí estableció esta relación. Ahora, recordando ya para poder entrar en materia con las fórmulas que nosotros vayamos a utilizar, partamos de que potencia es igual a trabajo entre tiempo. Y podemos expresarlo en watts o joules por segundo. Entonces, si tenemos esta ecuación base donde potencia es igual a trabajo entre tiempo, podemos recordar también cómo se calculaba este trabajo, que era carga por el voltaje, esa diferencia de potencial que habría allí. Entonces, simplemente haciendo los artilugios algebraicos característicos del análisis de circuitos, podemos ir determinando la relación que no solo habrá con la corriente y el voltaje, sino también para de una vez derivar la fórmula que vamos a necesitar. Aprendamos estas. Puede ser que a veces para nuestro análisis de circuitos no siempre tengamos nosotros que sacar todas las fórmulas, pero no somos solo calculadoras, recuerden, es importante saber de dónde vienen. Entonces, potencia, voltaje por corriente, y su unidad eléctrica va a ser el watt. Pero también a partir de allí y de la ley de Ohm podemos también despejar algunas otras fórmulas que nos pueden ser útiles. Por ejemplo, partamos de esta. Si potencia es voltaje por corriente, podemos despejar o sustituir a partir de corriente. Vamos aquí. ¿Qué es corriente de acuerdo a la ley de Ohm? Voltaje entre resistencia, que es precisamente lo que está aquí. Entonces, ¿qué sucede ahora? Sustituyo. Y otra fórmula para encontrar potencia es voltaje al cuadrado por la resistencia. Una forma más. Se parte igual.
potencia es igual a voltaje por corriente, pero ¿cómo se averiguaba el voltaje de acuerdo a la ley de Ohm? Corriente por resistencia. Corriente por resistencia por la corriente. Entonces, otra forma de tener la fórmula para potencia es igual a corriente al cuadrado por la resistencia. Ahora, puede ser que de pronto cuando estemos analizando nuestros circuitos eléctricos y veamos la forma en que está expresada esta fórmula, de nuevo llega a nuestra mente. ¿Cómo lo expreso? ¿Con la V o con la E? Recuerden que cuando vamos a hablar de una E y en nuestros ejercicios, diagramas o datos nos aparezca una E, se va a estar refiriendo a un acumulador de energía, una batería. Entonces, ¿por qué es importante tenerlo? Porque eso también nos ayuda a tener una relación de la potencia con la alimentación de elementos eléctricos o electrónicos. Porque no solo se trata del voltaje que tenga una batería o un acumulador, sino también con la capacidad de almacenar la corriente o de suministrar una corriente. Es por eso que, por ejemplo, si pensamos en vehículos, no es igual la batería que tiene un camión grande comparada con, por ejemplo, la de una motocicleta. Probablemente ambas vayan a ser de 12 voltios, pero la capacidad de almacenamiento, suministro de corriente en cada una es distinta. Vamos a un ejemplo. Hay que determinar la corriente suministrada por este motor, que tiene una alimentación de 110 voltios y un consumo de corriente de 6 amperios. ¿Qué nos pide el ejercicio? Determinar potencia. Entonces aquí simplemente es una sustitución de datos utilizando la fórmula de potencia es igual a voltaje por corriente. Tenemos que son 660 watts o lo mismo que decir de 0.66 kilowatts. Ahora, hay más artilugios matemáticos que podemos utilizar para calcular potencia. Por ejemplo, ya vimos la fórmula que potencia es igual a I cuadrado por la resistencia. Entonces, en función de la corriente, yo también puedo realizar ciertos despejes para también poder tener los datos que yo requiero. En función de solo la corriente, yo puedo utilizar el valor de una potencia y resistencia para averiguar el consumo de corriente de un circuito. Es precisamente eso que se está viendo aquí. ¿O qué hay de la fórmula donde potencia es igual a voltaje al cuadrado entre la resistencia? También puedo hacer la sustitución para, mediante la potencia y la resistencia, poder encontrar el voltaje. Cuando lo vemos aquí, vienen a ser esos artilugios matemáticos, algebraicos especialmente, donde vamos a hablar de para eliminar raíces, por ejemplo, índices, aplico raíces cuadradas o también el término de valor absoluto. Entonces, esos son simplemente fórmulas que podemos recordar para también realizar nuestros cálculos de potencia. Un ejemplo. Determinar la corriente a través de un resistor de 2 kiloohmios cuando la potencia que disipa son 10 miliwatts. Podemos utilizar inmediatamente una de estas fórmulas, sin necesidad de tratar de despejar si ya nos la hemos aprendido de memoria. Es simplemente aplicación directa, sin olvidar los datos en expresión de notación científica que se nos está pidiendo. No vayamos a olvidar, por ejemplo, que el ejercicio nos habla de kiloohmios, y de miliwatts. Entonces, simplemente mediante la sustitución podemos realizar estos cálculos básicos. Espero que esta información les pueda resultar de provecho.